Seguro que ya has visto películas y leído libros sobre viajes en el tiempo. La mayoría de ellos cuentan historias sobre gente que entra en otra dimensión y en un abrir y cerrar de ojos se encuentra en una época diferente. Por ahora, esto es solo ciencia ficción, pero hay formas de hacer posible el viaje en el tiempo, al menos en teoría. Solo que aún no hemos desarrollado la tecnología necesaria. Para empezar, trasladarse en el tiempo al futuro podría lograrse viajando a gran velocidad, pero no solo a una velocidad digna de una multa en la autopista. Esta idea se basa en la teoría de la relatividad especial de Einstein. El tiempo se hace más lento para los objetos que se mueven a velocidades realmente altas. La buena noticia es que los científicos ya han puesto a prueba esta teoría y parece prometedora. Lo han hecho con la ayuda de dos relojes idénticos. Uno se colocó en un avión y el otro permaneció en tierra. Descubrieron que el reloj del avión iba más despacio que el del suelo debido a la velocidad a la que se movía la nave. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más lento se hace el tiempo. Actualmente, las velocidades más rápidas alcanzadas por la tecnología humana se observan en un tipo especial de partículas llamadas neutrinos. Algunos de ellos pueden moverse casi a la velocidad de la luz. A estas velocidades, un segundo para los protones equivale a 11 meses para nosotros. También podríamos viajar en el tiempo al futuro utilizando la gravedad. Esta idea también se basa en los descubrimientos de Einstein, es decir, en su teoría de la relatividad general. Esta teoría explica que cuanto más fuerte es la gravedad, más lentamente se mueve el tiempo. Esto significa que, a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, la fuerza de la gravedad aumenta. Si lo piensas así, el tiempo pasa más despacio para tus pies que para tu cabeza. ¿Es por eso que siempre llego tarde a todas partes? ¡Qué buena excusa! Este efecto se ha medido aplicando la misma estrategia con dos relojes idénticos. Los científicos los colocaron en estantes a diferentes alturas y midieron el ritmo del tic-tac. El reloj situado en el estante inferior sonaba más despacio porque experimentaba una gravedad ligeramente mayor. Pero esta opción tiene un truco. Para poder viajar a un futuro lejano, hay que encontrar un lugar con una gravedad extremadamente fuerte, como un agujero negro. Es un punto en el espacio donde la gravedad tiene tanta fuerza que ni siquiera la luz puede escapar de él. Allí, la gravedad se vuelve tan intensa que la materia queda comprimida en un espacio minúsculo. Cuanto más te acercas a un agujero negro, más despacio se mueve el tiempo. Sin embargo, viajar a través de un agujero negro es muy peligroso, sobre todo porque es un billete de ida. Una vez que cruzas sus bordes, no hay vuelta atrás. Dato curioso. Los sistemas de GPS que utilizamos en nuestros teléfonos y coches deben tener en cuenta los efectos de la dilatación temporal para funcionar correctamente. Esto se debe a la velocidad de los satélites que utilizan y a la gravedad que se siente aquí en la Tierra. Sin estas correcciones, el GPS de tu teléfono no podría localizar tu posición en la Tierra con tanta precisión. Mientras tanto, la tercera opción tiene menos que ver con las fuerzas del universo y más con nuestro propio cuerpo. Los científicos intentan encontrar formas de viajar en el tiempo al futuro demorando los procesos del propio cuerpo. No se trata de un viaje en el tiempo propiamente dicho. Técnicamente no iríamos a ninguna parte. Pero si el cuerpo permanece inmóvil durante mucho tiempo, podría despertar en el futuro. Algunos animales, como los osos y las ardillas, pueden hacer más lento su metabolismo durante la hibernación, lo que significa que no necesitan tanta comida ni oxígeno para sobrevivir. Los especialistas están intentando averiguar si los humanos pueden hacer lo mismo. Para empezar, están trabajando en formas de hacer que las personas entren en una hibernación de corta duración por unas horas. Esto también podría ser útil en caso de una emergencia médica, para ayudar a la gente antes de que pueda llegar al hospital con seguridad. En 2005, unos científicos lograron disminuir el metabolismo de los ratones exponiéndolos a una pequeña cantidad de un gas especial. Sin embargo, cuando intentaron hacer lo mismo con animales más grandes, no funcionó con la misma eficacia. Nuestra cuarta opción de viajar en el tiempo es realmente única. Implica un tipo especial de atajos que pueden existir en nuestro universo, llamados agujeros de gusano. Antes de seguir adelante, intentemos entender qué son. Tendrás que imaginarte dos pelotas y un trampolín. Si no se ejerce presión sobre el trampolín, este permanece plano. Ahora, imagina las dos pelotas colocadas simétricamente en contacto con el trampolín. Si las miras desde esta perspectiva, es imposible que se toquen. Pero si ejerce suficiente presión sobre el trampolín entre las dos bolas, este tejido flexible se estira tanto que los dos objetos podrían llegar a tocarse.
Lo mismo ocurre con las estrellas de distintos sistemas estelares. Son lo suficientemente grandes como para curvar el espacio a su alrededor. Por eso, la mayoría de los planetas orbitan alrededor de una estrella. El túnel que se forma entre esos dos puntos sería un agujero de gusano. Estos agujeros de gusano podrían utilizarse para viajar largas distancias, como 1.000 millones de años luz, o incluso para visitar diferentes épocas. Muchos científicos como Stephen Hawking piensan que los agujeros de gusano pueden aparecer y desaparecer y también ser muy pequeños, más pequeños que los átomos. El problema es que no sabemos cómo atrapar uno y hacerlo más grande para poder utilizarlo. Esto requeriría mucha energía y ni siquiera sabemos si es posible. Algunos astrónomos dicen que aunque pudiéramos encontrar un agujero de gusano y entrar en él, colapsaría rápidamente sobre sí mismo. Incluso la más mínima masa extra, como la de nuestro cuerpo, por ejemplo, puede hacer que el agujero de gusano se cierre de golpe, como una goma elástica que se ha estirado demasiado. La quinta solución para viajar en el tiempo fue propuesta por un físico estadounidense llamado Ron Mallett. Se trata de un recurso que sabemos con certeza que abunda en el universo: la luz. El científico propuso utilizar un cilindro giratorio de luz. En su opinión, si se dejara caer algo dentro de este cilindro giratorio, podría moverse tanto en el espacio como en el tiempo, de forma similar a cómo se mueve una burbuja cuando se agita con una cuchara en el café. Según Mallett, un cilindro con la forma adecuada podría permitir viajar tanto al pasado como al futuro. El físico ha estado intentando recaudar fondos para realizar un experimento que ponga a prueba su teoría. Este experimento consiste en dejar caer unas partículas diminutas llamadas neutrones a través de una disposición circular de láseres giratorios. Sin embargo, otros científicos afirman que la teoría de Mallett es imposible y que no hay necesidad de seguir probándola. Aunque descubriéramos el modo de viajar al pasado o al futuro, ¿sería seguro? Los científicos llevan mucho tiempo hablando de la paradoja del viaje en el tiempo. El interrogante principal es qué pasaría si uno retrocediera en el tiempo e hiciera algo que cambiara el futuro. Sin embargo, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Queensland afirma que este problema podría no existir. Los científicos han hecho algunos cálculos y han descubierto que, aunque hayas cambiado algo en el pasado, la línea temporal seguiría igual. Otra variante de este problema es la paradoja del abuelo. Imagina que retrocedes en el tiempo y evitas que tu propio abuelo tenga descendencia. Pensándolo bien, eso significa automáticamente que tú no deberías existir. Si tus abuelos no tuvieron a tus padres, ¿cómo puedes existir tú? Bueno, hoy en día, los científicos están seguros de que, aunque experimentaras algo así, seguirías existiendo en el presente. Eso se debe a que la línea temporal que ya existe tiene una forma de ajustarse a sí misma, independientemente de dónde se encuentren las personas en el tiempo y de lo que hagan. O, si no, hay que conseguir 1,21 gigavatios y un DeLorean y hacer como Marty McFly. La luz del sol baña la Tierra todos los días. En todo momento, encendemos y apagamos diferentes fuentes de luz de manera mecánica, sin pensar en ello. Pero imagina que un día apagas las luces, te duermes y te despiertas en una época completamente diferente. Veamos cómo sucedió y qué tiene que ver con la luz. La física cuántica es bastante extraña. La física clásica es como una película que se proyecta de principio a fin, mientras que el mundo cuántico es como tener la habilidad de tomar el control remoto y manipular las escenas que estás observando. Es algo fascinante y misterioso. Digamos que tienes un interruptor de luz común que puede estar encendido o apagado. Así es un bit en las computadoras, que puede estar en uno de dos estados, 0 o 1. Pero en las computadoras cuánticas hay un tipo especial de interruptor llamado qubit. A diferencia de los bits comunes, un qubit puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Puede ser 0, 1 y todas las cosas intermedias, como tener las luces encendidas y apagadas simultáneamente. Sí, nuestro universo tiene algunas reglas extrañas. Esta misteriosa propiedad, llamada superposición, nos permitió hacer algo increíble recientemente: retroceder en el tiempo. Al menos en un pequeño experimento con computadoras cuánticas. Es el otoño de 2022. Dos grupos de científicos,
uno de Oxford y el otro de Viena, decidieron llevar a cabo un extraño experimento. Jugaban con una computadora cuántica para crear un programa que revirtiera el tiempo. Tomaron un diminuto electrón e intentaron hacerlo retroceder en el tiempo solo por una fracción de segundo. Sería como romper un triángulo de bolas de billar, donde las bolas pasan del orden al caos y luego mágicamente se revierten. Pero no te emociones demasiado con el viaje en el tiempo todavía. Desafortunadamente, no sabemos si es posible recrearlo en la vida real. Los científicos hicieron cálculos y descubrieron que si observáramos 10,000 millones de electrones cada segundo durante toda la edad del universo, solo veríamos algo así suceder una vez, y llevaría al electrón de vuelta a una fracción minúscula de segundo. Por lo tanto, no inventaron una máquina del tiempo. Solo lograron crear esta simulación en computadoras cuánticas. También hay otra trampa. Cuanto más grande es la simulación, más compleja y menos precisa se vuelve. En nuestro experimento, solo usamos un qubit y logramos revertir el tiempo. En un sistema de 2 qubits, los científicos pudieron revertir el tiempo solo en el 85% de los casos. Y en un sistema de 3 qubits, se redujo a un 50%, con más errores. Si seguimos añadiendo qubits, no seremos capaces de lograr nada en absoluto. Además, el éxito depende de la cantidad de información que el sistema puede almacenar. Por ejemplo, teletransportar a una persona sería casi imposible, porque los humanos contienen mucha información. Así que, lamentablemente, no hay máquinas del tiempo por ahora. Pero el descubrimiento tiene algunos usos posibles. Invertir el estado de los qubits en un procesador cuántico puede ayudar a corregir errores durante el desarrollo. Es como un pequeño control Z en la vida real. Por lo tanto, fue un pequeño paso hacia descubrimientos más emocionantes en el futuro. Por ejemplo, recientemente se logró otra cosa sorprendente: enviar la luz hacia atrás en el tiempo. La luz no es solo brillante. Tiene superpoderes que ni siquiera podemos imaginar. Los antiguos griegos creían que nuestros ojos emiten haces visionarios. Sir Isaac Newton demostró que eso no era cierto cientos de años después, cuando realizó sus experimentos con prismas. El prisma descompuso la luz blanca en una hermosa paleta, y así fue como descubrimos que la luz en realidad se compone de diferentes colores. Muchos años después, los científicos aprendieron aún más: que la luz es una onda. Y mucho después, en el siglo XX, descubrimos la última paradoja: que es tanto una onda como una partícula. Una doble existencia en un solo fotón. Y cuanto más aprendemos sobre la luz, más cosas increíbles encontramos. En el 2016, los científicos lograron congelar la luz en el tiempo. Colocaron fotones, las partículas de luz más pequeñas, en nubes atómicas ultrafrías. De esta manera, lograron detenerla, nuevamente, solo por un momento. Pero el hecho de que sea posible ya es increíble. Entonces, los científicos se volvieron aún más audaces. Decidieron intentar no solo congelar la luz, sino también cambiar su dirección en el tiempo. Tomaron un cristal especial y pasaron un fotón a través de él, iniciando la llamada reversión temporal cuántica. Como resultado, el fotón comenzó a moverse hacia el futuro y el pasado al mismo tiempo. La magia científica detrás de esto involucra 2 principios cuánticos: la superposición y la simetría cuántica. Ya mencionamos el primero, que permite que las partículas diminutas existan en varios estados a la vez. Ahora,
El segundo principio dice que incluso si volteas las partículas como un espejo, seguirán obedeciendo las mismas leyes. Combinando estos elementos, los científicos crearon un fotón que desafió el avance habitual del tiempo. Pero no es nada súper sofisticado todavía. Esta inversión temporal solo funciona para partículas específicas, no para humanos enteros. Y aunque funcionara para nosotros, retroceder a una persona incluso por un segundo llevaría mucho tiempo y mucha energía. Pero el hecho de que podamos modificar la velocidad de la luz y hacer que cambie de dirección ya es asombroso. Y los científicos ya ven algunas posibles aplicaciones. Por ejemplo, unos investigadores de Harvard han sugerido una forma genial de que las naves espaciales se desplacen por el espacio a la velocidad de la luz, haciendo autostop en las supernovas. Por lo general, viajar a otras estrellas requiere una cantidad tremenda de energía, pero estos científicos tienen una idea descabellada. Creen que las naves espaciales podrían utilizar fenómenos naturales, como estrellas de hipervelocidad y meteoros que se disparan desde supernovas, para alcanzar velocidades superrápidas. Es algo similar a la manera en que los barcos de vela atrapan el viento. Las civilizaciones avanzadas podrían utilizar estas ráfagas de energía para acelerar sus naves espaciales. Imagina una nave espacial genial con velas solares o magnéticas aprovechando el poder de una supernova. ¡Boom! Estas velas podrían utilizar la presión de la radiación solar para funcionar, de manera que no necesitaríamos motores tradicionales ni combustible. Además, estas velas son mucho más ligeras y económicas para lanzar al espacio en comparación con las naves espaciales que conocemos. El equipo ya está trabajando en una vela de luz acelerada por láseres para alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Puede no parecer mucho, pero en realidad es una velocidad increíble. Su sueño es ayudar a la humanidad a realizar un viaje rápido a Alpha Centauri en solo 2 décadas. ¿No es sorprendente la cantidad de cosas que podemos hacer con la luz? Y no solo en nuestra imaginación. Vamos a logros más prácticos. Recientemente, una empresa canadiense de camuflaje llamada Hyper Stealth Biotechnology Corporation ha creado una auténtica capa de invisibilidad. La capa mágica no necesita ninguna fuente de energía. Es tan delgada como el papel y no arruinará tu presupuesto. Hyper Stealth imagina un mundo donde este material pueda ocultar personas, vehículos, barcos, naves espaciales e incluso edificios enteros. Aunque todavía está en fase de prototipo, ya funciona bastante bien. Nombraron a esta increíble tecnología sigilo cuántico. Dobla la luz de manera que puede hacer que los objetos desaparezcan de la vista. Puede hacer que las cosas casi no se vean no solo en el espectro visible, sino también en el ultravioleta, infrarrojo, infrarrojo de onda corta e incluye el bloqueo en el espectro térmico, por si acaso. La tecnología funciona gracias a la lente lenticular, una lámina corrugada con lentes que se curvan hacia afuera. Cuando se apilan de una manera específica, estas lentes refractan la luz en varios ángulos, creando puntos que bloquean la luz y ocultan el objeto detrás del material. Lamentablemente, no te proporciona un efecto de invisibilidad completo. Pero quizás algún día lo logremos si seguimos trabajando en ello. Si te escondes detrás de él, parecerá un vidrio un poco sucio o borroso, pero tú no serás visible. Si pones este velo frente a tu cuerpo, parecerás una cabeza flotante. El progreso científico está en pleno auge. Tal vez algún día podamos revertir el tiempo, no solo para pequeñas partículas de luz, sino para humanos completos. Hasta entonces, disfrutemos de nuestras capas de invisibilidad y mantengamos viva la curiosidad.
El caso Roswell es una colección de eventos y mitos que rodean el accidente de un objeto misterioso en 1947, justo después de que el personal del campo aéreo del ejército de Roswell recuperara escombros de goma y metal. El ejército de los Estados Unidos afirmó que tenían en sus manos un disco volador. Solo un día después de que se hiciera este anuncio y se convirtiera en noticia internacional, fue retractado, pero la información ya se había filtrado. Para ocultar la verdadera naturaleza del hallazgo, el ejército declaró que era solo un viejo globo meteorológico. Pero más tarde, en 1978, un oficial retirado de la Fuerza Aérea reveló que solo era una historia de encubrimiento. Al mismo tiempo, añadió que estaba seguro de que los restos tenían un origen extraterrestre. Esta especulación se hizo popular gracias al libro de 1980, El caso Roswell. También se convirtió en la base de teorías de conspiración de ovnis duraderas, y cada vez más contradictorias y complejas. Con el tiempo, ampliaron el incidente para incluir a las autoridades ocultando la evidencia de otras civilizaciones espaciales, múltiples platillos voladores estrellados, cuerpos alienígenas, e incluso ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. Sin embargo, ninguna de esas teorías se basaba en evidencia real. Pero a pesar de la ausencia de pruebas, muchos partidarios de la teoría de los ovnis afirmaron que los restos de Roswell provenían de una nave alienígena estrellada. Acusaron a las autoridades de crear historias encubridoras. Esta narrativa de conspiración se convirtió en un tropo en películas, literatura de ciencia ficción y programas de televisión. No es de extrañar que la ciudad de Roswell siga promocionándose como el mejor destino para el turismo asociado a los ovnis. ¿Pero qué sucedió realmente en esta área? La afirmación del gobierno de que un globo meteorológico se había estrellado en Roswell fue, de hecho, una mentira. En 1994, la Fuerza Aérea admitió que los escombros recuperados eran en realidad de un globo estadounidense, utilizado para observar otras naciones. Formaba parte del proyecto Mogul, un intento de monitorear las pruebas nucleares anticipadas que podrían llevar a cabo otros países. En 1997, un informe de la Fuerza Aérea titulado El Informe de Roswell, caso cerrado sugirió que todas esas historias sobre cuerpos alienígenas podrían haber venido de testigos civiles que habían visto maniquíes de prueba de choque en paracaídas. El informe también sugirió que los testigos podrían haber combinado varios eventos diferentes en sus memorias: los materiales del proyecto Mogul, el choque de los maniquíes de prueba, y algunos otros accidentes que habían ocurrido en el área. Para muchos partidarios de la teoría ovni, sin embargo, esas explicaciones sonaron como el plan de las autoridades para encubrir su interacción con civilizaciones extraterrestres. Después de todo, en 1947, Estados Unidos, así como algunas otras naciones, estaba en medio de la locura de los platillos voladores. La gente informaba haber visto objetos extraños en el cielo. Decían que eran naves espaciales pilotadas por extraterrestres. Fue en medio de este agitado contexto que un ranchero descubrió unos restos sumamente inusuales cerca de Roswell, Nuevo México. El material incluía papel de aluminio, palos y tiras de goma. El mes siguiente, llevó sus hallazgos al sheriff de Roswell. El hombre contactó con el campo aéreo del ejército de Roswell. Después de obtener los restos, emitieron ese comunicado de prensa tan extraordinario, afirmando que se había encontrado un disco volador en un rancho local. Las razones para tal declaración escandalosa no estaban claras. En cualquier caso, el Roswell Daily Record recogió este comunicado de prensa de inmediato, imprimiendo la historia el 8 de julio con el titular La RAF captura platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Fue entonces cuando el ejército dio un paso atrás, anunciando que se trataba solo de un globo meteorológico que transportaba un blanco de radar. Ese es un dispositivo que se parece a una cometa hecha de papel metalizado, sujetado a un marco de madera de balsa. El Roswell Morning Dispatch prestó atención a esta nueva afirmación y publicó una nueva historia titulada El ejército desacredita el disco volador de Roswell, mientras el mundo hierve de emoción. Era el año 1952 cuando Norteamérica se contagió de la fiebre de los platillos voladores por primera vez. Se reportó una serie de avistamientos extraños en los cielos sobre Washington, D.C. ¿Eran ecos de radar inexplicables, aeronaves no identificadas, o algo mucho más extravagante? Los avistamientos en Washington, D.C., del verano de 1952, también se conocen como el Gran Evento. Pero todo comenzó en 1947, cuando un piloto de búsqueda y rescate
informó sobre 9 cosas en forma de platillo volando como gansos en una línea diagonal en cadena. Su velocidad supuestamente superaba los 1.600 km por hora. En pocas semanas, los avistamientos de platillos voladores se reportaron en otros 40 estados. Más tarde, se encontraron explicaciones. Los avistamientos fueron engaños o identificaciones erróneas de aeronaves conocidas y fenómenos naturales, pero algunos casos se mantuvieron sin explicación. Para 1952, se había fundado la unidad de investigación de ovnis llamada Proyecto Libro Azul. Estaba dirigida por el capitán Edward Ruppelt. Él y su equipo habrían continuado investigando unas pocas docenas de avistamientos por mes, pero la edición de abril de 1952 de la revista Life tenía un titular llamativo: Hay un caso de platillos interplanetarios. El artículo presentaba un caso bastante convincente. Hablaba de 10 incidentes de ovnis inexplicables, afirmando que los objetos voladores eran de origen extraterrestre. Según The Washington Post, después de la aparición del artículo, el número de avistamientos de ovnis creció más de 6 veces, de 23 en marzo de 1952 a 148 en junio. Para julio, la manía por los ovnis estaba en pleno apogeo. Todo lo que faltaba era una chispa. Y llegó antes de la medianoche del sábado, 19 de julio de 1952. Un controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional de Washington avistó 7 objetos que se movían lentamente en su pantalla de radar. Estaban lejos de cualquier ruta de vuelo civil o militar. Llamó a su supervisor y bromeó sobre una flota de platillos voladores. Simultáneamente, otros 2 controladores de tráfico aéreo en el Nacional avistaron una extraña luz brillante que flotaba a lo lejos. De repente, salió disparada a una velocidad vertiginosa. En la base de la Fuerza Aérea de Andrews, ubicada cerca, los operadores de radar detectaron los mismos puntos no identificados. Al principio eran lentos y agrupados, pero luego se alejaron a una velocidad superior a 7.000 millas por hora. Un controlador de Andrews miró por la ventana de su torre y vio algo que más tarde describió como una bola de fuego naranja con una cola. Un piloto comercial, volando sobre el área de Virginia y Washington, D.C., vio 6 luces brillantes que se desplazaban rápidamente, similares a estrellas fugaces sin cola. Se enviaron 2 jets para buscar los ovnis, pero cada vez que se acercaban a las ubicaciones mostradas en las pantallas de radar, los extraños destellos desaparecían. Al amanecer del 20 de julio, los objetos habían desaparecido por completo. Ruppelt, el investigador principal del Proyecto Libro Azul, se enteró de los avistamientos solo unos días después de volar a Washington, D.C. y leer los informes de noticias. Intentó llegar a National y Andrews para entrevistar a los operadores de radar y controladores de tráfico aéreo, pero no se le permitió usar un coche proporcionado por el gobierno. Tuvo que volar de regreso a Ohio sin nada. En pocos días, los ovnis regresaron sobre la capital. Los mismos puntos en el radar aparecieron de nuevo. Los operadores de radar se preguntaban si esos 12 o más objetos podrían ser causados por una inversión térmica. Eso es algo común en los húmedos y sofocantes meses de verano en Washington, D.C. Se produce cuando una capa de aire cálido se forma en la baja atmósfera, atrapando aire más fresco debajo. En este caso, las señales del radar pueden rebotar en la capa en ángulos bajos y crear la impresión de objetos cercanos al suelo en el cielo. Para estar seguros, se enviaron 2 aviones más para perseguir a los objetivos no identificados. Los jets se dirigieron rápidamente a una ubicación señalada por el radar, solo para que los puntos desaparecieran. Finalmente, uno de los pilotos de avión vio una luz brillante en la distancia y comenzó la persecución. Pero, aunque volaba a máxima velocidad, no logró alcanzar las luces. En una conferencia de prensa, representantes de la Fuerza Aérea ofrecieron al público algunas explicaciones fáciles de digerir, habiendo optado por la teoría de la inversión de temperatura. Después de eso, los avistamientos de ovnis disminuyeron de 50 por día a 10. Según la teoría de la panspermia, la vida podría haber sido traída a la Tierra por un meteorito, cometa o asteroide de una región diferente del espacio. Por el momento, esta idea sigue siendo puramente teórica, pero intentemos averiguar si en realidad podría resultar ser cierta. Tradicionalmente, los exobiólogos, aquellos que se enfocan en buscar vida fuera de la Tierra, han estado tratando de explorar la posibilidad de vida en Marte o en los océanos subterráneos de las lunas heladas de Saturno y Júpiter. Pero la vida simple podría estar mucho más lejos. Podría estar flotando a través del espacio interplanetario en este momento, en forma de bacterias y esporas inactivas.
Varios científicos han señalado que el entorno ultrasevero del espacio probablemente dañará gravemente el ADN y el ARN de tales esporas y microorganismos. Otros creen que dado que suficientes microbios podrían estar viajando en una nube de polvo, algunos de ellos podrían sobrevivir en su forma original. Existen varios tipos de panspermia. Por ejemplo, la litopanspermia propone que algún tipo de vida microbiana podría existir en los escombros lanzados al cosmos después de colisiones planetarias con cometas y asteroides. La radiopanspermia afirma que los organismos podrían ser capaces de viajar por el espacio con la ayuda de la radiación proveniente de las estrellas. Pero en este caso, no está claro cómo el efecto de la peligrosa radiación ultravioleta y de rayos X, combinados con el vacío del espacio, no destruye totalmente a los microorganismos. También está la pseudopanspermia. Según esta, los bloques de construcción orgánicos de la vida aparecen en las nubes interestelares de polvo. Son transportados a las superficies de los planetas, y la vida comienza a desarrollarse allí. Suena realmente fascinante, pero ¿hay alguna evidencia para la teoría de la panspermia? Bueno, ha habido algunos experimentos orbitales. Por ejemplo, desde 2008 hasta 2016, las muestras recogidas por XPOS, un equipo especial montado fuera de la Estación Espacial Internacional y dedicado a la astrobiología, fueron expuestas a las condiciones del espacio. Posteriormente, fueron devueltas a la Tierra desde la EEI. Resultó que algunas habían sobrevivido a esas severas condiciones. Incluso hubo un caso en el que el 100% de las esporas bacterianas colocadas en condiciones similares a las de Marte seguían siendo capaces de vivir. Además, algunas semillas sobrevivieron y luego fueron cultivadas como plantas en la Tierra. También se han realizado experimentos ExoStack en el satélite Long Duration Exposure Facility de Estados Unidos y experimentos BioPan en las cápsulas rusas Photon. Han demostrado que, con protección mínima, esporas, líquenes e incluso animales diminutos, como los tardígrados, podrían sobrevivir en el espacio durante varios años. Un fragmento del módulo lunar Surveyor 3 fue traído de regreso a la Tierra en 1969 por la misión Apolo 12. Sorprendentemente, contenía una bacteria terrestre que había sobrevivido sin protección durante más de 2 años en la superficie sin aire. Al mismo tiempo, esta bacteria podría haber provenido de la contaminación de laboratorio al regresar a la Tierra. Según la teoría de la panspermia, la vida podría haber sido traída a la Tierra por un meteorito, cometa o asteroide de una región diferente del espacio. Por el momento, esta idea sigue siendo puramente teórica, pero intentemos averiguar si en realidad podría resultar ser cierta. La Organización de Investigación Espacial de la India también llevó a cabo una búsqueda de microorganismos espaciales. Se realizó a altitudes estratosféricas mediante vuelos en globos. Los resultados mostraron que existían células interplanetarias vivas en muestras de aire tomadas de alturas superiores a los 40 kilómetros. Normalmente, el aire de los niveles más bajos de la atmósfera no puede ser transportado hasta allí, por lo que este descubrimiento parecía probar la teoría de la panspermia. Sin embargo, en 2010, las muestras atmosféricas de la NASA, antes y después de huracanes, demostró que bajo ciertas circunstancias, las bacterias terrestres en realidad podían ser transportadas muy alto a los niveles superiores de la atmósfera. Uno de los principales argumentos en contra de la panspermia es que si esta teoría fuera correcta, toda la vida encontrada en el sistema solar tendría un origen común y compartiría características bioquímicas principales, como el código genético. No suena plausible. Muchos especialistas creen que solo la presencia de astronautas exploradores en las superficies de, digamos, Marte, Europa o Encélado puede resolver adecuadamente la cuestión de la vida en el sistema solar. Ellos pueden comparar cualquier forma de vida encontrada con la vida de tipo terrestre, lo que podría ser una verdadera prueba de la panspermia. En cualquier caso, hasta que las sondas finalmente encuentren pruebas directas de vida espacial, la teoría de la panspermia permanecerá sin probar. El tiempo no es más que un truco de magia. ¿O sí lo es? Estamos acostumbrados a que el tiempo pase velozmente como un auto, siempre apuntando hacia el futuro. Crea causa y efecto y alinea eventos uno tras otro, como fichas de dominó. A veces, se extiende entre momentos, volviéndose tan lento que incluso podría querer detenerse. Y se enfoca en el ahora mismo porque es el único momento que realmente importa. Pero hay una nueva teoría, que podría no existir en absoluto.
Solemos pensar en el espacio como si tuviera 3 dimensiones, arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Y todos creían que el tiempo era algo separado, solo un reloj universal que avanzaba en el fondo y que era el mismo para todos. Pero entonces, Einstein dio un paso adelante. Decidió sorprender a todos en 1905, cuando presentó su teoría especial de la relatividad. Decía que el tiempo era otra dimensión, al igual que las demás, y todas estaban unidas en un gran espacio-tiempo. Si nos basamos en esto, entonces resulta que el tiempo puede cambiar dependiendo de la velocidad a la que te muevas. Ahora imagina que tomamos a 2 gemelos. El gemelo A se queda en la Tierra, mientras que el gemelo B emprende un viaje al espacio en una nave que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, digamos al 90% de la velocidad de la luz. El gemelo B viaja a una estrella distante y luego regresa a la Tierra. Para el gemelo B, parece que el viaje solo tomó unos pocos años. Pero cuando regresa a la Tierra, resulta que el gemelo A ha envejecido significativamente más. Descubre que 20, 30 o incluso más años han pasado en la Tierra. Todo esto se produce debido al fenómeno llamado dilatación del tiempo. Ocurre cuando alcanzamos velocidades cercanas a la de la luz, lo que provoca que el tiempo se ralentice para el viajero en relación con alguien que permanece en un lugar. 10 años después, Einstein propuso su teoría de la relatividad general. Fue entonces cuando aprendimos que el tiempo cambia no solo según tu velocidad, sino también según la gravedad. En aquella época, Newton pensaba que la gravedad era una fuerza mágica que hacía que los objetos se atrajeran entre sí. Sin embargo, Einstein propuso que esto no era una fuerza, sino más bien un efecto posterior. Imagina el espacio como una tela enorme. Cuando arrojas una bola pesada sobre la tela, esta se curva. Ahora bien, si lanzas unas bolas pequeñas alrededor, se acercarán naturalmente a la bola pesada. De la misma manera, los objetos masivos como estrellas y planetas provocan que el espacio-tiempo se curve a su alrededor. Cuando hay algo extremadamente pesado en el espacio-tiempo, curva la materia a su alrededor. Esta curvatura les indica a los objetos cómo moverse, y esto es lo que llamamos gravedad. Esta idea generó todo tipo de asombrosas predicciones que más tarde resultaron ser ciertas. La curvatura de la luz por la gravedad, los agujeros negros y la dilatación del tiempo alrededor de estos agujeros negros, tal como en Interestelar. Esta teoría revolucionó nuestra visión de todo, pero podríamos estar al borde de otra revolución. Algunos filósofos tienen una afirmación alocada. Dicen que lo que creemos sobre el tiempo son solo ideas en nuestras cabezas, no hechos del mundo físico. Esta idea, que rompe con la visión tradicional del tiempo, se llama universo en bloque. Está respaldada por la teoría de la relatividad de Einstein, pero la amplía y la hace más compleja. Imagina el universo como un gran sándwich. Este contiene cada momento del tiempo, pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. Cada capa o rebanada del sándwich representa un momento diferente en el tiempo, y todas estas capas existen simultáneamente en lugar de una después de la otra. En este modelo de nuestro mundo, el pasado, el presente y el futuro son todos iguales. A diferencia de nuestra experiencia cotidiana, donde el pasado se ha ido, el futuro aún no ha ocurrido y solo el presente es real, el universo bloque afirma que cada punto en el tiempo es tan real como cualquier otro. Imagina, tu nacimiento, este momento justo ahora y lo que estarás haciendo dentro de 10 años, todo existe junto en este bloque. También se dice que en realidad no hay un flujo del tiempo. Estamos acostumbrados a que el tiempo fluya de un momento a otro, incluso con la teoría de Einstein. Pero en el universo en bloque, la sensación de que el tiempo se desplaza se trata más de cómo experimentamos y recordamos los eventos que del funcionamiento del tiempo en sí. Es como leer un libro mágico. Todas las páginas existen a la vez, pero solo puedes experimentar la historia página por página. Esto implica algunas cosas aterradoras, como el destino, y si el libre albedrío realmente existe. Si todo ya está predeterminado, ¿importa lo que hacemos?
Por ejemplo, el hecho de que tú hayas hecho clic en este video ya estaba predeterminado en el universo bloque. Cada elección que has hecho ha sido una ilusión. Eres solo un programa siguiendo el código, pero con la capacidad de entender sus consecuencias. Esto explicaría por qué pedimos comida rápida a medianoche, aun si sabemos que es una mala idea de la que nos vamos a arrepentir. Pero algunos científicos argumentan que el flujo y la dirección del tiempo son tan reales como se puede porque la causa y el efecto siguen existiendo. Si tu nacimiento, el momento actual y tú en el futuro con canas existieran al mismo tiempo, podrías visitar a tu yo del pasado en cualquier momento y ya sabrías cómo es tu yo del futuro. Entonces, todo este debate podría tratarse simplemente de cómo armamos nuestras historias del pasado, no de una prueba de que el futuro no está esperando para revelarse. También existe una batalla interminable entre la relatividad general y la mecánica cuántica, que solo añade sabor al debate. Por un lado, la relatividad general juega con el tiempo como si fuera una plastilina elástica. El flujo del tiempo puede estirarse o comprimirse dependiendo de la velocidad o la gravedad. Por otro lado, en la mecánica cuántica, el tiempo no es algo que pueda ser manipulado o cambiado. Es un escenario constante sobre el cual actúan las partículas y las fuerzas del universo. Estos dos campos han estado en conflicto durante mucho tiempo, y los científicos están esforzándose por unirlos en una teoría coherente del todo. Aunque hay algunos candidatos que intentan fusionarlos de una manera lógica, como la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas suena intimidante, pero simplemente dice que el universo, con todas sus partículas y átomos, está compuesto por cuerdas ultrapequeñas que vibran. Cada una puede vibrar de diferentes maneras, como las cuerdas de una guitarra, y en muchas dimensiones. La forma en que estas cuerdas vibran determina qué tipo de partículas serán, como un electrón o un quark. Otra idea, llamada gravedad cuántica de bucles, dice que el espacio y el tiempo están hechos de pequeños bucles. Ya sea con cadenas o bucles, por desgracia serían tan diminutos que simplemente no tenemos un equipo lo suficientemente potente para examinarlos aún. Así que, hasta que probemos estas teorías, no pueden ser demostradas. Lo interesante es que ambas ideas realmente no necesitan tiempo para explicar cómo funciona el universo. Consideramos cosas como mesas y sillas como reales, aunque la física no las describe directamente. Decimos que emergen de las diminutas partículas que componen el universo. Pero con el tiempo, no estamos seguros de cómo emergería a partir de otra cosa. Pero, sin importar cuál sea la respuesta, vas a estar bien. Si resulta que realmente no existe, entonces todo podría parecer sin sentido. Pero piensa en esto. Aún seguimos llevando nuestras vidas, seguimos experimentando lo que parece ser causa y efecto, y le damos sentido a todo. Todavía se siente como si hubiera sido nuestra decisión pedir comida chatarra a medianoche. Entonces, ¿acaso importa realmente que eso esté predeterminado? En cualquier caso, nos hemos equivocado sobre muchas cosas que pensábamos que eran definitivas. Ahora mismo hay una gran división entre el universo bloque y nuestras teorías tradicionales, pero con el tiempo descubriremos la verdad. Prepárate para los locutores de radio de IA. Entra en escena Radio GPT. Se trata de una innovadora herramienta de inteligencia artificial capaz de presentar programas de radio con voces similares a las humanas. Pero, ¿debería preocuparnos este salto tecnológico? ¿Es el principio del fin de los locutores humanos? Veamos qué significa para el futuro de la radiodifusión. Hace poco, una emisora de radio suiza llamada Cooler 3 hizo un experimento alocado. Dejaron que la inteligencia artificial dirigiera sus programas durante 13 horas. La herramienta utilizó una sofisticada tecnología para generar guiones e incluso clonó las voces de 5 presentadores con su magia. Los oyentes sintonizaban programas generados por inteligencia artificial en los que la música era elegida por algoritmos y las voces sonaban extrañamente como las de los presentadores originales. Pero no te preocupes, se aseguraron de recordar a todo el mundo cada 20 minutos que era la IA la que hablaba. Incluso el propio recordatorio era hecho por una IA. Lo decía una de las voces clonadas. De 6 de la mañana a 7 de la tarde, la herramienta se encargó de todo, excepto de las noticias. Para el recordatorio, una voz dijo: nuestros clones de voz y la IA están aquí para inquietarte, sorprenderte y sacudirte.
Y por si fuera poco, este texto también lo ha escrito un robot. Pero la gente no tardó en darse cuenta de que echaba de menos el toque humano. Enviaron mensajes diciendo cosas como definitivamente no sustituye a los humanos y devuélvennos a nuestros humanos. Algunos estaban asombrados por lo que podía hacer la IA, pero se dieron cuenta de que la creatividad, la sorpresa y el humor son cosas que solo las personas pueden aportar. Y esta emisora de radio no fue la única que decidió probar la inteligencia artificial en lugar de los humanos de verdad. Imagina una herramienta capaz de ofrecerte un locutor de radio totalmente dirigido por IA. Eso es Radio GPT, la creación de Futury, una empresa pionera en medios de comunicación. Radio GPT posee capacidades que podrían revolucionar la industria de la radio. Aquí tienes una muestra de lo que puede hacer. En primer lugar, la detección de tendencias. Al escanear las redes sociales y diversas fuentes de noticias, Radio GPT puede identificar las últimas tendencias y mantenerle informado. En segundo lugar, la habilidad para escribir guiones. Con la tecnología GPT, Radio GPT puede generar sin esfuerzo guiones atractivos que cautiven a los oyentes. Tercero, personalidades en directo. Con hasta 3 personalidades de IA, Radio GPT puede dar vida a los guiones, imitando el estilo de diferentes presentadores de radio. Por último, Radio GPT es un maestro de la imitación. Puede entrenarse para imitar a la perfección al presentador de una emisora de radio, lo que garantiza una transición perfecta a la era de la IA. Pero Radio GPT va más allá de las ondas. Puede crear y distribuir contenido en múltiples plataformas, desde el blog de tu emisora de radio hasta Reels de Instagram y Shorts de YouTube. Tal vez te preguntes si los locutores de radio con inteligencia artificial no sonarían robóticos. Para ser justos, estas voces de IA suenan increíblemente parecidas a las humanas. Aunque no son del todo indistinguibles, lo que realmente las distingue es su fluidez. No hay pausas ni vacilaciones incómodas, como los típicos ums y erms. Por un lado es estupendo para hablar en público, pero por otro lado, los ums y los erms hacen que el habla humana deje de ser perfecta y, por tanto, humana. ¿No es cierto? De todos modos, nuestra percepción puede estar sesgada porque sabemos que son voces de IA. Así que tal vez podrías probar un pequeño experimento. Recomiéndale una radio con IA a algún amigo tuyo que no la conozca. ¿Crees que sospechará algo? Pero antes de que te pongas los auriculares, profundicemos en los retos actuales a los que se enfrenta Radio GPT. El primer problema es bastante obvio. Puede que Radio GPT esté perdiendo la esencia de lo que hace especial a la radio. Según una encuesta reciente, más de la mitad de los radio oyentes sintonizan la radio para conectar con su comunidad o para sentirse acompañados. Escuchamos la radio y los podcasts para oír a una persona real al otro lado que entabla una conversación con nosotros. Muchos tenemos nuestros presentadores favoritos a quienes apreciamos. Podcasters, youtuberos y otros locutores a los que queremos y valoramos como personas. A través de sus programas aprendemos sobre sus vidas, antecedentes, pensamientos y gustos, fomentando un vínculo profundamente personal. Los oyentes fieles incluso siguen a sus presentadores favoritos a nuevas emisoras, como hicieron los fans de Sean Keaveney cuando dejó BBC Radio 6 Music y creó su propia emisora de radio. Así que no podemos subestimar el poder de este vínculo. Futury, el creador de Radio GPT, intenta reproducir estas relaciones. Afirma que sus presentadores de IA serán como tu mejor amigo divertido en la radio, con menos dramas y más referencias a memes. Parece que los locutores de Radio GPT también podrán hablar de contenidos online. Sin embargo, a diferencia de los presentadores humanos, no podrán compartir sus propias experiencias de vida en el mundo. El segundo problema es la desinformación. Radio GPT se basa en el potente modelo lingüístico GPT-3 de OpenAI, la misma tecnología que está detrás de ChatGPT y el chatbot de IA de Bing. Y aunque ChatGPT puede generar respuestas que suenan humanas, la comprobación de hechos no es su fuerte. ChatGPT produce respuestas basadas en el escaneo de Internet y, por desgracia, esas son a menudo incorrectas. Lamentablemente, el problema de la difusión de información falsa también afecta a la radiodifusión. Si se introduce Radio GPT, puede poner en peligro la credibilidad de muchas emisoras. También plantea algunas dudas sobre las normas y reglamentos de radiodifusión durante las elecciones. ¿Cómo entenderá y cumplirá un presentador de IA todos los problemas políticos? El chatbot de IA de Bing se ha enfrentado a grandes críticas por parte de sus probadores beta. Esta herramienta sorprendentemente ha mostrado un comportamiento algo idiota. Los usuarios han compartido ejemplos de sus respuestas airadas, odiosas o pasivo-agresivas.
Esto demuestra que los locutores de radio con IA pueden ser impredecibles. Aunque estos rasgos parezcan humanos, puede que no sean bien recibidos por muchas emisoras. Y el último problema es, ¿quién decide lo que importa? Parece que Radio GPT intenta dar prioridad a las tendencias y los contenidos virales. Esto plantea algunas cuestiones relevantes. ¿Deberían los locutores de radio hablar solo de temas populares o de moda? Si la radio se encaminara en esta dirección, sería un enorme paso atrás para ella. En los últimos 50 años, la radio ha evolucionado enormemente. Ahora refleja la diversidad cultural y otros aspectos de nuestra sociedad. Sin embargo, si los algoritmos favorecen solo los contenidos populares, la radio podría volverse monótona y perder su singularidad. Radio GPT es una potente herramienta que puede ayudar a automatizar algunas tareas en las emisoras de radio, pero aún le queda camino por recorrer. De momento, solo está en fase experimental. Aunque Futury no nos ha dado una idea de su potencial, no podemos estar seguros de si los locutores con IA se convertirán en el nuevo estándar. Pero cuidado, humanos. Esta nueva tecnología no se limitará solo a esto. Tendremos una dura competencia con otros contenidos generados por IA. Spotify ya está en el juego con su propio DJ de IA, así que las cosas se están calentando. También había un alocado canal de Twitch llamado Nothing Forever que emitía sin parar episodios generados por IA de un programa parecido a Seinfeld. Era como un espectáculo interminable sobre, pues, nada. El canal funcionaba las 24 horas del día, 7 días a la semana, y cada minuto había nuevo contenido creado por la IA mediante algoritmos elegantes. Déjenme decirles que esta serie era otra cosa. Parecía un videojuego raro de los 90 con personajes moviéndose a cámara lenta y caminando como si estuvieran en una carrera divertida. Era involuntariamente hilirante. Lo mejor era el humor. La IA intentó hacer los números de Jerry, pero no fueron precisamente un éxito. Y las cosas se pusieron aún más divertidas cuando la pista de la risa entró en el momento equivocado. Por desgracia, el canal fue prohibido por Twitch después de que la IA generara accidentalmente un chiste polémico. Una prueba más de que esta herramienta sigue necesitando supervisión humana. En cualquier caso, a medida que los contenidos generados por IA se imponen, las emisoras de radio tienen que encontrar la manera de afrontar los retos de la accesibilidad, la integración y el coste si quieren seguir siendo relevantes y competitivas en este mundo mediático en constante cambio. Es un viaje alocado. Sin embargo, la radio existe desde hace más de 100 años y ha demostrado una y otra vez que está aquí para quedarse, a pesar de que la gente predijo su caída. Una de las razones de su éxito son las conexiones personales que crea. La gente anhela contenidos de alta calidad que provengan de experiencias y emociones reales, así que no hay que preocuparse demasiado. ¿Qué opinas de esto? ¿Escucharías una radio gestionada por inteligencia artificial? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. El experimento fue un éxito porque ayudó a la emisora a entender las cosas interesantes que puede hacer la IA, pero también sus limitaciones. Parece que esta herramienta es estupenda para investigar y hacer las cosas más eficientes, pero aún no puede sustituir la magia que aportan los humanos con su creatividad y sus emociones. Escucha esto. Tecnología de fibra neandertal. No estoy inventando nada. El concepto es real. En 2020, un equipo de científicos publicó un artículo que redefinió la forma en que veíamos a nuestros antepasados más cercanos. Un hallazgo en Francia cambió la arqueología para siempre. Y no era la primera vez que ocurría algo así. Pero permíteme empezar por el principio. Hablemos de los neandertales. Durante mucho tiempo, encajaron en la imagen del típico hombre de las cavernas. Si ahora estás pensando en alguien como Pedro Picapiedra, no estarías muy equivocado. ¿A qué se debe este estereotipo? ¿Cuándo empezamos a creer que los neandertales no eran las herramientas más brillantes del cobertizo de la evolución? Todo comenzó con William King, un geólogo británico del siglo XIX. Fue el hombre que dio nombre a los neandertales. Basándose en los huesos que encontró el científico, declaró que la especie no era inteligente, y esta imagen se pegó a los neandertales durante siglos. Pero un trozo de cuerda de solo 6 milímetros de largo lo cambió todo. Un pequeño valle fluvial seco, Abridumaras, fue el lugar del gran hallazgo. Arqueólogos desenterraron un fragmento de cuerda junto a una herramienta de piedra. Tales fibras retorcidas podrían haber sido utilizadas para casi todo, desde hacer ropa hasta redes de pesca. En la prehistoria, esta era una tecnología avanzada, y los neandertales parecen haberla dominado. Los científicos ya sabían que estos primeros humanos fabricaban alquitrán de corteza de abedul y que producían cuentas de concha.
Incluso hay pruebas de arte neandertal. Por lo tanto, definitivamente no eran primitivos. La sección de cuerdas y hallazgos similares están cambiando la forma en que percibimos a nuestros antepasados. El mundo de la arqueología cambia constantemente. Tomemos como ejemplo a las pirámides de Egipto. Resulta que en realidad no fueron construidas por un ejército de personas a las que un faraón hizo trabajar hasta que se desmayaron. Heródoto, el famoso historiador griego, fue quien inició la confusión. Afirmó que 100.000 hombres participaron en la construcción de la Gran Pirámide de Giza, pero no mencionó quiénes eran ni por qué hicieron las pirámides. Así es como el mito comenzó. Enormes losas de piedra tiradas por humanos, conducidas por un capataz con un látigo. Pero los egiptólogos discreparían. Esos son los científicos que estudian la cultura del antiguo Egipto. Hace poco, en 1988, descubrieron una aldea de trabajadores que contaba una historia diferente. Sí, había evidencia de trabajo duro en los huesos de esas personas. Sin embargo, la industria de la construcción es exigente incluso hoy en día. Por ejemplo, tomó casi 6 años a 12.000 trabajadores terminar el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Pero de vuelta a Egipto, 3 veces más trabajadores terminaron la Gran Pirámide en unas 2 décadas. Una impresionante proeza de la ingeniería antigua, ¿no te parece? Los superiores cuidaban bien de los egipcios que construyeron las pirámides. Su dieta era rica en proteínas. Tenían atención médica y recibían un salario adecuado. De hecho, vivían mejor que la población no trabajadora. Y vivían con sus familias cerca de las obras. Los arqueólogos saben todo esto porque desenterraron panaderías y dormitorios con tarros de pan y otras golosinas. Parece que los faraones eran buenos empleadores después de todo, y el mercado laboral no era tan terrible. También guardaban detallados registros en papiro de la construcción en jeroglíficos. Tú y yo no tendríamos ninguna posibilidad de leer estas letras que parecen imágenes. Y los egiptólogos tenían el mismo problema. Durante más de un milenio, nadie había utilizado este tipo de letra. Y no es que hubiera un diccionario inglés-egipcio antiguo que se pudiera abrir para encontrar el significado de las palabras. Pero todo esto cambió en 1822. Un par de décadas antes, los franceses encontraron una losa rota de granito negro. La piedra contenía un texto en 3 escrituras: griego antiguo, jeroglíficos egipcios y demótico. La última era también la lengua egipcia, pero en una escritura simplificada. Los científicos lo dataron en 196 AC. El contenido es una proclama religiosa. Un filólogo y orientalista francés, Jean-François Champollion, fue el primero en descifrar el código. La gente no ha olvidado las antiguas letras griegas. El francés consiguió emparejarlas con las de la escritura egipcia. Y voilà, por fin pudimos leer los jeroglíficos. El nombre del trozo de granito que lo hizo posible es Piedra de Rosetta. La importancia de su descubrimiento fue más allá de la arqueología. La palabra entró incluso en el diccionario inglés. Representa un descubrimiento que ayuda a la gente a entender un enigma que les ha estado desconcertando durante mucho tiempo. Existen juegos similares. Se adjunta un símbolo a un mensaje concreto. Luego hay que descifrar el mensaje sustituyendo el símbolo por la letra correspondiente. En pocas palabras, esto es lo que hicieron los científicos con la Piedra de Rosetta hace más de 2 siglos, pero a una escala mucho mayor. ¿Sabes cuál es la lengua descifrada más antigua de Europa? Tiene un nombre poco atractivo: Lineal B. La escritura pertenece a la lengua griega micénica. Es varios siglos anterior al alfabeto griego antiguo. Es fácil adivinar de qué escritura desciende. Y en caso de que no lo hayas adivinado, es la Lineal A. Los cretenses utilizaban la escritura B hace más de 1000 años. Durante la Edad de Bronce tardía, la civilización griega que utilizaba este sistema desapareció. Nadie sabía leer la escritura Lineal B. Y lo que es más importante, nadie sabía que existía. Pero esto cambió durante los primeros años del siglo XX. Un arqueólogo británico llamado Arthur Evans excavó un vasto complejo palaciego en Knossos, en Creta, Grecia. Este era el centro de la cultura minoica que creó la enigmática escritura. El palacio contaba con unas 1.300 habitaciones. Tenían coloridas pinturas de delfines, grifos y toros. Todo ello cautivó la imaginación de los arqueólogos. Pero su mayor hallazgo pasó desapercibido al principio: miles de losas de arcilla cocida. El fuego que derribó el palacio ayudó a preservar las tablas. Sin embargo, era imposible leerlas.
Estaban escritas en un idioma desconocido. La comunidad científica tuvo que esperar otro medio siglo antes de que Michael Ventris descifrara el código. Era un arquitecto y criptógrafo inglés. Ventris estudió griego y latín. Mientras asistía a la conferencia del famoso arqueólogo Arthur Evans, el joven decidió resolver el enigma del lineal B de una vez por todas. Lo consiguió en 1952. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que la escritura era una forma arcaica del griego. Pero la criptología aún no ha resuelto el código del lineal A. Este sistema de escritura seguirá siendo un misterio hasta que aparezca un joven motivado como Michael Ventris. Y no tendría que ser un arqueólogo profesional. Basil Brown ciertamente no lo era. Sin embargo, en 1939 descubrió la tumba altomedieval más rica de Europa. Esto ocurrió en Sutton Hoo, en el sureste de Inglaterra. Esta no era una tumba ordinaria hecha de piedra. Era un barco de tamaño completo, 3 veces tan largo como un autobús de 2 pisos de Londres. Y eso no era todo. Aparte de su propósito principal, la embarcación estaba llena de riquezas. Cuencos colgantes de lujo, vasijas para banquetes, accesorios dorados para vestidos y lujosos tejidos eran solo algunos de los tesoros encontrados. Los arqueólogos también quedaron asombrados por la platería de la lejana Bizancio. Probablemente conozcas esta ciudad como Estambul, en Turquía. Incluso en nuestra época está varios días en coche de Sutton Hoo. Imagina cuánto tiempo y dinero costaba importar una vajilla de plata en el siglo VII en esa época. Fue entonces cuando se hundió el barco, según los arqueólogos. Los ingleses no podrían haberlo hecho. En aquella época no existía Inglaterra. La gente que vivía en las islas británicas en ese momento eran los anglosajones. ¿Quizá el barco de los montículos de hierba en Suffolk perteneció a uno de sus reyes? Nunca lo sabremos. El suelo ácido local acabó con cualquier posible evidencia. O nadie lo colocó allí en primer lugar. Podría haber sido un cenotafio, que es un monumento construido para honrar a una persona importante. Los arqueólogos aún no tienen una respuesta definitiva. Pero lo que encontraron en Sutton Hoo arroja luz sobre la Edad Media. Antes del descubrimiento del barco, se sabía muy poco sobre lo que había ocurrido en Gran Bretaña tras la marcha de los romanos. Ahora, la imagen de la primitiva sociedad anglosajona es mucho más clara. Quizá el suelo inglés sea el escenario del próximo gran avance de la arqueología.